Mi familia se reía de mí porque era cajero en un banco, pero ahora que vienen a pedirme créditos, y adivina quién firma su rechazo. Nunca fui el favorito de nadie en mi familia, pero eso no me molestaba tanto cuando era niño. Pensaba que, con el tiempo, si me esforzaba lo suficiente, si me portaba bien, si estudiaba, si les demostraba que era capaz de tener una vida decente sin meterme en problemas, tal vez lograría ganarme aunque fuera un poco del respeto que tiraban con tanta facilidad hacia los demás. Pero cuando crecí, me di cuenta de que, en esa casa, el respeto no se ganaba, se heredaba. Se repartía como si fueran acciones familiares, y a mí nunca me tocó ninguna. Desde muy joven, me fui dando cuenta de que mi vida no encajaba con la narrativa que mi familia quería contar. No era el exitoso, no era el emprendedor, no era el que se iba de viaje o presumía títulos enmarcados en la sala. Yo era el que trabajaba detrás de una ventanilla, 8 horas al día, 5 días a la semana, en una sucursal bancaria sin lujos y con clientes que a veces ni se molestaban en levantar la mirada para darme los buenos días. Y eso, para los míos, era casi como si hubiera elegido conscientemente ser un fracaso. Desde que entré a trabajar como cajero, me tocó lidiar con la burla constante de mis primos, la condescendencia de mis tíos y el desprecio disimulado de mi madre. Según ellos, yo no me proyectaba, no aspiraba a más, no tenía hambre de crecer. Mi primo Alan, por ejemplo, no perdía la oportunidad de recordarme que él, con su startup de soluciones logísticas, ganaba en una semana lo que yo en un mes entero. Mi tía Gloria siempre me decía con ese tono pasivo-agresivo de señora que se siente superior por tener un comedor de 6 puestos: «Ay, mijito, pero tú tan bueno que eres para los números, ¿por qué no estudiaste algo de verdad? Mira a Matías, que ya va por su 2ª maestría». Y ni hablar de mi hermana, que cuando estábamos todos reunidos soltaba bromas disfrazadas de cariño tipo: «Al menos tú sí sabes contar, ¿no? Porque para eso te pagan, ¿cierto?», mientras los demás se reían como si fuera el chiste más original del mundo. En cada maldita reunión familiar me tocaba ser el centro de las burlas, como si no bastara con que ya me sintiera insuficiente. Había días en los que prefería quedarme en la casa viendo repeticiones de partidos viejos antes que aguantar una cena en la que todos, sin excepción, parecían disfrutar bajándome el ánimo como si fuera una jodida tradición. Lo peor es que ni siquiera les estaba yendo tan bien como decían. Con el tiempo aprendí que todo en mi familia era apariencias. Alan debía hasta el cuello en tarjetas de crédito, pero se paseaba en un Tesla alquilado como si lo hubiera comprado. Matías vivía pidiéndole dinero a la abuela para pagar su máster en el extranjero, cuando en realidad tomaba clases virtuales desde el sótano de su mamá. Y ni hablar de mis padres, que se vendían como estables pero ya habían hipotecado la casa 2 veces para ayudar a los proyectos familiares de mis tíos. Yo, mientras tanto, seguía en mi trabajo, donde al menos nadie me juzgaba si no tenía un carro de lujo o un título de Ivy League. Mi jefe valoraba que llegara puntual, mis compañeros me respetaban porque era de los pocos que no le huía al trabajo pesado, y aunque no era glamoroso, me alcanzaba para vivir tranquilo, pagar mis cosas y dormir con la conciencia limpia. Pero para mi familia, eso no valía una mierda. Según ellos, yo seguía siendo el que nunca despegó. Incluso una vez, en plena cena de Navidad, mi tío Andrés se permitió soltar su comentario más asqueroso: dijo que lo mío no era un trabajo, sino un pasatiempo con uniforme. Y que cuando madurara y quisiera de verdad aportar algo al apellido, que hablara con él y me enseñaba lo que era hacer billete de verdad. Esa noche no respondí. Me limité a sonreír como un imbécil mientras sentía que me ardía la garganta de tanto tragarme las palabras que quería decir. Salí de esa casa como un perro apaleado, con el estómago revuelto y la cabeza llena de rabia. Pero no dije nada. No armé drama. No discutí. Me fui en silencio, como siempre, pero esa fue la última vez que permití que me trataran como si yo no valiera. Ese fue el punto de quiebre. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento con el estómago vacío y las manos temblando, tomé la única decisión que cambiaría todo. No les iba a gritar ni a suplicar que me respetaran. Iba a hacer que me respetaran con hechos. Y cuando llegara ese día, me iba a encargar personalmente de que cada uno recordara lo que dijo, lo que rió, lo que menospreció.
No con rabia ciega, no con insultos. Con poder. Con decisiones. Y con la misma frialdad con la que ellos me miraron durante años. Ese día iba a llegar. Y no me importaba cuánto tuviera que aguantar, ni cuánto me costara. Porque cuando ellos volvieran a mí, cuando necesitaran algo, cuando vinieran a pedirme ayuda creyendo que todavía era el pendejo detrás del mostrador, ahí iba a estar yo. Con una sonrisa. Y un sello de rechazo en la mano. Actualización 1. Pasó más de un año desde esa última cena navideña que terminé con el estómago vacío y la mandíbula apretada por la rabia. Un año entero de levantarme todos los días a las 6:30, bañarme en silencio, salir al frío de la mañana con un café barato en la mano y repetir la misma rutina que me habían echado en cara tantas veces. Pero con una diferencia, esta vez no lo hacía por cumplir, lo hacía con un objetivo muy claro. No me importaba si los demás no lo veían, no me importaba si cada quincena mi cheque apenas alcanzaba para cubrir gastos y ahorrar lo mínimo. Yo tenía los ojos puestos en una meta concreta, moverme dentro del banco. Escalar aunque fuera por un puto peldaño. No me iba a quedar en la caja para siempre. No porque lo despreciara, sino porque necesitaba estar en un lugar desde donde pudiera tener voz, desde donde pudiera tomar decisiones. Desde donde, si alguno de esos que me habían llamado fracasado alguna vez llegaba a necesitar algo, yo pudiera decidir con la espalda recta y la conciencia tranquila si se lo merecían o no. Así que mientras mis primos subían historias en Yate y mi hermana publicaba frases motivacionales desde su oficina de coworking, que yo sabía que solo iba cuando había wifi gratis. Yo me inscribí a un curso nocturno de análisis financiero que daban los sábados en el campus comunitario. No era glamoroso, pero tampoco me importaba. Llegaba con mi sudadera empapada por la nieve, me sentaba en la última fila y tomaba apuntes como si me fuera la vida en ello. También empecé a ofrecerme como voluntario para cubrir turnos de otros compañeros que querían salir temprano o que se reportaban enfermos. Lo hacía porque cada hora extra contaba para cuando llegara la evaluación de desempeño. Y créeme que llegó. Mi supervisora directa, una mujer con más carácter que todos los hombres de mi familia juntos, me llamó a su oficina una tarde y me dijo algo que todavía tengo grabado en la cabeza: no eres el más brillante. Pero eres el más constante. Y eso vale más en este lugar que cualquier diploma colgado en la pared. 3 meses después de eso, me ascendieron a lo que internamente llaman oficial de apoyo a decisiones de crédito, un puesto de mierda mal pagado, pero con una pequeña diferencia: yo ahora revisaba solicitudes. No todas, claro. Solo las menores a $10,000. Pero no importaba. Porque eso significaba que alguien, en algún punto, iba a necesitar ayuda. Y esa ayuda, iba a depender de mí. La primera que cayó fue mi hermana. Me enteré por accidente. Estaba revisando una tanda de solicitudes electrónicas cuando leí su nombre completo y por poco se me cae el café encima del teclado. Quería unificar 2 tarjetas y su crédito estudiantil para sanear sus cuentas, palabras textuales que puso en la nota adjunta. Revisé su historial con tanto detalle como si se tratara de un desconocido. Vi compras impulsivas, pagos mínimos durante años, un préstamo personal que había dejado de pagar por 3 meses y que había reactivado solo después de recibir una advertencia formal. También vi los recibos de su estilo de vida, sesiones de spa, electrodomésticos innecesarios y una suscripción a un club de vino que costaba más que mi alquiler. Mientras leía cada línea, recordaba con nitidez cada una de las veces que me miró como si yo fuera un accidente que había que esconder. Recordé aquella vez en que, frente a toda la familia, dijo con una sonrisa torcida que yo era el cajero automático con patas, y todos soltaron la carcajada. Recordé cómo me habló esa noche que le pedí que firmara como referencia para mi primer alquiler, y cómo se negó diciendo que no quería comprometer su nombre. Me tomé mi tiempo. No actué con rabia. Imprimí el expediente, lo marqué con mi firma, y apliqué el rechazo. No escribí una sola palabra extra. Solo dejé el formulario tal como debía quedar, negado por perfil de riesgo. Esa tarde, ella me llamó. No para preguntarme directamente, claro. Llamó a mi celular como si fuera cualquier otra cosa y empezó con ese tono dulce que siempre usa cuando quiere algo.
Me preguntó cómo estaba, que si todavía trabajaba en el banco, que si por casualidad yo tenía acceso a los departamentos de crédito. Le respondí con tono neutro, sin dar mucha información. Me soltó entonces que había hecho una solicitud y que la habían rechazado, que seguro era un error porque ella tenía excelente historial, palabras suyas, y que si por casualidad yo sabía si eso se podía revisar o apelar. Le respondí con calma, como si estuviera hablando con una clienta más, lamentablemente, si el sistema considera que el perfil no es viable, no hay nada que hacer. Hubo un silencio. Un silencio largo. Y luego, su voz cambió. Me dijo hijo de puta como quien escupe algo que lleva atascado en la garganta desde hace años, y me colgó. A los 20 minutos, vi cómo reventaba el grupo familiar de WhatsApp. Ella había escrito en mayúsculas: este maldito banco no sirve para una mierda. Le siguió una larga queja sobre cómo el sistema financiero estaba diseñado para joder a la clase media, y que no podía creer que ni siquiera a la propia familia la ayudaran cuando se trataba de emergencias. Nadie respondió. Solo uno de mis primos reaccionó con una carita triste. Yo, en cambio, me limité a escribir: ni modo, sis, las reglas son las reglas. Nadie dijo nada después de eso. Nadie la defendió. Nadie me atacó. Solo quedó ese silencio incómodo que se forma cuando alguien se da cuenta de que ya no tiene el poder que creía tener. Y en medio de todo eso, ahí estaba yo. El mismo tipo que una vez les sirvió el pavó en Navidad mientras ellos brindaban por las carreras exitosas de verdad. El mismo al que nunca invitaron a sus viajes, ni le pidieron consejo, ni siquiera lo tomaron en cuenta cuando hablaban de gente que vale la pena. Ahora era yo quien decidía si su deuda se convertía en un alivio o en una pesadilla. Y esa vez, no hice nada más que firmar lo que ellos mismos habían construido. Yo no les hundí la vida. Solo les devolví el espejo. Y lo mejor de todo es que apenas estaba empezando. Actualización 2. Pasaron casi 11 meses después del incidente con mi hermana, y en ese tiempo, no volvimos a cruzar palabra. Ni un mensaje directo, ni una llamada, ni siquiera un comentario sarcástico disfrazado en alguna reunión. Lo único que recibía de ella eran miradas esquivas cuando nos tocaba coincidir en cumpleaños o reuniones de abuela, y esa forma tan característica que tenía de fingir que no existía. Como si su berrinche hubiera sido suficiente para despojarme de la sangre que compartíamos. Pero no me afectaba. Al contrario, me daba cierta tranquilidad verla digerir, a regañadientes, el hecho de que yo ya no estaba en la misma posición de antes. Que ya no era el cajero callado al que podía menospreciar sin consecuencias. Y si bien la cosa con ella quedó marcada, lo que vendría después demostraría que, en esa familia, nadie aprende por cabeza ajena. Mucho menos Alan, mi primo de los 1000 negocios y las 0 cuentas claras. Alan siempre fue el típico bocón. Desde que éramos adolescentes, tenía esa facilidad para vender humo como si fuera oro puro. No importaba si hablaba de criptomonedas, dropshipping, inversión inmobiliaria o importación de chatarra desde Taiwán, siempre estaba en un nuevo proyecto que, según él, iba a romperla y lo haría millonario antes de los 30. Y aunque todos sabíamos que era más farándula que resultados, nadie lo cuestionaba porque sabía hablar bonito y, hay que decirlo, tenía ese carisma tramposo que lo hacía parecer confiable aunque estuviera intentando venderte aire en frascos reciclados. A mis tíos se los tenía comiendo de la mano. A mis padres también. Para ellos, Alan era el hijo que brillaba, el que se arriesgaba, el que no le tenía miedo al fracaso porque, supuestamente, cada caída era una lección. Pero yo conocía la letra pequeña de su vida. Sabía que debía más de lo que ganaba, que tenía tarjetas reventadas y que ya lo habían vetado de al menos 2 bancos por intentos desesperados de refinanciar sin sustento. Lo sabía porque, a diferencia de ellos, yo veía los informes. Y porque, para mi desgracia, o fortuna, ese día me tocó recibir su solicitud. Era un martes lento. De esos en los que la oficina se siente como un cementerio con aire acondicionado. Estaba repasando algunas carpetas viejas cuando el sistema me notificó una solicitud ingresada manualmente desde una sucursal cercana. Abrí el archivo por rutina, sin esperar nada fuera de lo normal, y ahí estaba,
Alan S., mi primo favorito de todos los que me trataron como basura. Al principio pensé que era una broma, que alguien me estaba haciendo una especie de chiste interno porque sabían de nuestra relación familiar. Pero no, todo era real. Alan necesitaba un crédito personal de $20,000 para cubrir compromisos financieros inmediatos relacionados con licitaciones estatales. Así lo redactó. En otras palabras, estaba hasta el cuello y necesitaba respirar. Su puntaje de crédito era deplorable. No solo tenía múltiples líneas abiertas con pagos mínimos, sino que había 2 cuentas en cobranza y una hipoteca secundaria completamente al borde del incumplimiento. La carpeta, en realidad, hablaba por sí sola. Pero como el monto era mayor al estándar que yo podía aprobar o rechazar solo, tenía que armar el análisis completo y enviarlo a revisión con recomendación. Lo que no sabía Alan era que esa recomendación venía firmada por mí, y aunque no era la última palabra, pesaba. Pesaba bastante. Me tomé mi tiempo. Revisé cada documento, cada justificación, cada papel que había adjuntado con ese tono desesperado pero disfrazado de emprendedor con visión. Lo que encontré fue un desastre mal maquillado, contratos falsamente inflados, ingresos reportados que no coincidían con su historial fiscal, y proyecciones que parecían salidas de un panfleto motivacional más que de una hoja de cálculo seria. Cuando terminé el análisis, no me tembló la mano. Escribí con detalle todas las inconsistencias, señalé los riesgos, recalqué que su capacidad de pago estaba comprometida incluso con ingresos futuros optimistas y concluí con una sola línea que, por dentro, me supo mejor que cualquier copa de vino, no recomendado para aprobación bajo ninguna circunstancia. A las 2 semanas, me tocó recibirlo en la oficina. Venía de traje, con una sonrisa de esas que usan los estafadores de medio pelo, y con una carpeta bajo el brazo. Se presentó en recepción como si fuera un cliente nuevo, como si no nos conociéramos desde que compartimos la misma piñata cuando teníamos 5 años. Me saludó como si nada, como si nunca me hubiera llamado fracasado en medio de una reunión familiar, como si nunca hubiera dicho que yo era el cajero sin ambiciones. Me dio la mano con fuerza, me dijo que qué gusto verlo, y enseguida soltó su primer intento de manipulación. Bro, tú sabes que siempre te he tenido aprecio, ¿cierto? Me costó no reírme en su cara. Lo hice pasar, le ofrecí café, y dejamos que el teatro siguiera por unos minutos. Me explicó lo que ya sabía, me dijo que era un momento crítico, que el banco sería un socio estratégico para sus negocios. Todo envuelto en palabras técnicas y frases sacadas de algún video de YouTube sobre cómo sonar exitoso cuando estás jodido. Cuando terminó su exposición, le agradecí por tomarse el tiempo. Le dije que su caso había sido analizado con el mismo rigor que todos los demás y que, lamentablemente, la recomendación interna fue negativa. Su cara cambió. Se le derritió la sonrisa, y en su lugar apareció ese rictus de rabia contenida que solo aparece cuando alguien está acostumbrado a que le digan que sí. Me preguntó si se podía apelar, si no había una forma de flexibilizar los criterios. Le respondí que los riesgos eran muy altos y que, en todo caso, podía intentarlo en 6 meses y mejoraba sus pasivos. Se quedó mudo unos segundos, como si no pudiera procesar que era yo quien le estaba diciendo que no. Al final, se levantó y me dijo algo que nunca olvidaré, porque fue tan patético como revelador. Me miró con desprecio y escupió las palabras: maldito envidioso. Esto es por poder prestado, y el poder prestado se acaba. Me limité a levantar las cejas y acompañarlo hasta la puerta. No dije nada más. No hacía falta. Él ya sabía que había perdido. Esa noche, vi cómo el grupo familiar volvía a encenderse. Alan publicó un mensaje lleno de indirectas, que había gente que usaba su posición para joder a los demás, que la envidia era más fea que la pobreza, y que la vida da muchas vueltas. Yo no dije ni una palabra. Ni una. Solo vi cómo varios miembros de la familia empezaban a responder con frases tibias, tratando de no tomar partido. Porque ya empezaban a entender que, en el juego del poder, el tablero había cambiado. Y que el tipo que ellos usaban como chiste, ahora podía arruinarles más que una fiesta familiar. Podía arruinarles un préstamo. Y en este país, eso duele más que cualquier insulto.
Actualización 3. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que rechacé a Alan en persona y vi cómo se tragaba el orgullo con la garganta seca y los ojos cargados de ese odio que solo sienten los que estaban acostumbrados a aplastarte y... De pronto descubren que ahora sos vos quien tiene el pie en el cuello. Desde ese día, y aunque supe que intentó reingresar solicitudes bajo otros pretextos y hasta usando terceros como prestanombres, ninguna pasó el filtro. Mi informe de recomendación negativa estaba archivado en el sistema con tantas observaciones puntuales que, aunque alguien quisiera hacerle el favor, simplemente no se podía justificar. La puerta estaba cerrada, y él sabía que yo era quien la había cerrado. Pero lo que ni él ni nadie en mi familia sabía era que, durante ese tiempo, yo seguí subiendo. Porque mientras ellos se revolvían en su miseria fingida, yo seguía estudiando, tomando cursos internos, buscando cada oportunidad que el banco ofrecía para capacitarse o participar en proyectos piloto. Me inscribí en todos, incluso en los más tediosos, incluso en los que nadie quería porque no daban exposición. A mí no me interesaba la visibilidad. Me interesaba la posición. Ese esfuerzo dio fruto cuando, al año y medio de mi último ascenso, fui promovido como parte del equipo de riesgo comercial regional, con base en Denver. Ya no estaba viendo préstamos personales ni líneas de consumo. Ahora mi escritorio se llenaba de carpetas más pesadas, con empresas pequeñas, medianas, familiares. Carpeta tras carpeta de emprendedores, cooperativas, negocios familiares, y entre todo ese mar de documentos apareció una carpeta con un nombre que conocía demasiado bien, Constructora S, propiedad de mi tío Ernesto. El mismo que me había dicho frente a todos que lo mío no era un trabajo sino un pasatiempo con uniforme. El mismo que cada fin de año se pavoneaba contando que había levantado 2 edificios en 6 meses y que ganaba más de lo que cualquier empleaducho del sistema como yo podría imaginar. Su carpeta venía con solicitud de crédito comercial para renovación de maquinaria pesada, por un monto que superaba los $200,000. Según la solicitud, habían ganado una licitación con el condado para construir una serie de viviendas de interés público, y necesitaban renovar excavadoras, camiones y herramientas para empezar con todo en marzo. El nombre del contacto principal era el de su hijo, mi primo Santiago, pero la firma y la responsabilidad legal eran de él. Como era un monto considerable, no bastaba con una revisión. Había que hacer análisis completo de solvencia, viabilidad, historial fiscal y, sobre todo, cumplimiento regulatorio. Y ahí fue donde empezó a oler a mierda. Los documentos estaban todos desordenados, llenos de huecos, y más de la mitad parecían haber sido preparados a la carrera. Lo primero que noté fue que el contrato con el condado no estaba firmado ni sellado por ninguna de las autoridades. Solo tenían una carta de intención no vinculante. Y lo segundo, mucho más grave, fue que tenían abiertos 2 procesos por sanciones de OSA por incumplimiento en materia de seguridad. Uno de esos procesos involucraba un accidente grave en una obra anterior, donde un obrero perdió parte de la pierna por no tener el equipo adecuado. En lugar de indemnizar como correspondía, la empresa apeló el fallo y todavía lo tenía activo en revisión, lo cual figuraba como pasivo contingente en el informe jurídico. Además, el estado financiero estaba maquillado, las cuentas por cobrar eran irrisorias, no había flujo de caja suficiente para soportar el crédito. Y la empresa ya tenía un préstamo previo que estaba siendo refinanciado por tercera vez. Si yo hubiera querido encontrar una excusa para ayudarlos, no había. Pero ni siquiera necesitaba una. El caso se caía por su propio peso. Pero lo más interesante no fue lo que encontré, sino cómo se enteraron de que yo estaba involucrado. Porque no fue inmediato. Aparentemente, mi nombre ya no figuraba en la portada de los informes. Mi rol era más interno. Pero llegó el momento en el que los convocamos a una reunión para aclarar ciertos puntos. Yo no iba a asistir al principio, pero cuando vi el nombre, pedí estar. Me senté al fondo, traje formal, laptop abierta, sin decir ni una palabra mientras la gerente comercial les explicaba los puntos flojos de la solicitud. Mi tío llegó con su típica actitud de hombre que cree que puede convencer a todos con su voz gruesa y sus historias de levantarse desde cero.
Dijo que lo que necesitaban no era una puta inspección del alma, sino un poco de confianza para sacar adelante un proyecto que ayudaría a cientos de familias. Cuando la gerente le preguntó por los fallos de seguridad, trató de restarles importancia, diciendo que eran tecnicismos que ya estaban siendo resueltos. Fue entonces que levanté la voz por primera vez y pregunté, con toda la frialdad que pude, ¿y si esos tecnicismos dejan a alguien más sin pierna, cómo responde el banco? Mi tío me miró. Se quedó congelado. Me reconoció en ese instante. Vi cómo el color se le iba de la cara y cómo sus manos apretaban el vaso de agua que tenía frente a él. Trató de recuperar el control con una sonrisa tensa y dijo algo como: mira quién está acá, qué bueno verte, sobrino. Mira vos, tan formal. No sabía que habías crecido tanto en el banco, felicitaciones, che. Yo no respondí al halago. Solo dije, lo que importa acá no soy yo, es la empresa. Y la empresa, en su estado actual, representa un riesgo inaceptable para nuestra cartera. Hubo un silencio denso. Luego vino la frase que yo sabía que él no podía evitar, porque era parte de su ADN, pero si ustedes nos niegan este crédito, la obra se atrasa y eso afecta a muchas familias, incluidos ustedes mismos. Lo miré fijo, sin pestañear, y le contesté sin subir la voz: vos me enseñaste que uno se gana lo que recibe. Bueno, acá no se lo ganaron. Rechazada. Gracias por venir. No sé si fue el golpe de la humillación o el hecho de que el rechazo fuera tan directo, pero mi tío se levantó con una furia contenida, juntó los papeles de manera torpe y salió sin despedirse. Mi primo me lanzó una mirada de odio que no me tocó ni un pelo. Afuera, según me contaron los de seguridad, discutieron a los gritos y él dijo que esto era una vendetta personal. Pero la verdad es que ni siquiera tuve que inventar nada. Ellos mismos cavaron el hueco. Yo solo me aseguré de que no tuvieran una escalera para salir. Esa noche, mi madre me llamó por teléfono, furiosa. Dijo que cómo era posible que hubiera negado el crédito a alguien de la familia, que eso se podía ver como una traición, que el banco no debía estar por encima de los lazos de sangre. La dejé hablar. Cuando terminó, le respondí: cuando él me humillaba en cada cena, vos no dijiste nada. Ahora yo tengo poder y no lo voy a usar para premiar al que me trató como basura. Vos criaste esa soberbia. Yo solo la dejé estrellarse contra una pared. No respondió. Colgó. Y por primera vez, me sentí como si por fin el equilibrio empezara a nivelarse. Por fin no era el que aguantaba. Ahora era el que decidía. Actualización 4. Había pasado poco más de un año desde aquella reunión en la que mi tío salió rojo de furia, mascando impotencia. Y yo me limité a firmar el rechazo con la misma frialdad con la que él alguna vez me miró cuando yo apenas estaba aprendiendo a ganarme la vida como podía. Desde ese día no volví a tener noticias suyas. Ninguno de los dos me dirigió la palabra en las reuniones familiares que vinieron después, que por cierto ya eran menos frecuentes, menos concurridas y mucho más tensas. Ya nadie se reía tan fuerte como antes, nadie soltaba comentarios sarcásticos sobre trabajos reales o quién sí y quién no había triunfado en la vida. El ambiente se había vuelto incómodo, como si la sala entera supiera que algo había cambiado, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Los que antes hablaban más ahora apenas se limitaban a servir el vino o comentar sobre el clima. Y yo, que solía mantenerme en un rincón, ahora era el único que no tenía que fingir nada. Sabía exactamente quién era y en qué posición me encontraba. Fue en ese contexto, en esa calma densa, donde ocurrió lo inesperado. Era un viernes por la tarde, uno de esos días largos en los que el cuerpo ya no quiere nada y uno solo piensa en volver a casa, sacarse los zapatos y desconectarse del mundo. El sistema de la oficina había estado lento toda la semana, las solicitudes se acumulaban como una avalancha sin fin, y la mayoría del equipo ya había salido temprano con excusa de reuniones externas o trabajo remoto. Me quedé yo, como casi siempre, terminando el papeleo pendiente, cuando mi celular personal empezó a vibrar. Era un número local, pero no lo reconocí. Contesté con desconfianza, y del otro lado, para mi sorpresa, escuché la voz de mi madre. Su tono era diferente, una mezcla extraña entre orgullo,
preocupación y ese nerviosismo que solo aparece cuando alguien necesita algo. Me preguntó si tenía tiempo ese fin de semana, que querían pasar a visitarme, que no me iban a quitar mucho. Dijo queremos como si fuera algo casual, pero yo ya sabía que eso significaba que venía con mi padre, y cuando ambos se presentan juntos es porque no tienen una mierda bajo control. Acepté por curiosidad, y porque en el fondo ya intuía de qué se trataba. Llegaron el domingo en la tarde, con una bandeja de brownies que mi madre usaba como gesto de paz cada vez que sabía que venía a pedir algo. Mi papá traía una carpeta gruesa bajo el brazo, como si fuera un vendedor de seguros de los años 90. Me saludaron con ese tono ensayado que tienen los adultos cuando quieren parecer familia después de haber pasado años fingiendo que uno no existe. Nos sentamos en la mesa del comedor, que era nueva, comprada hace pocos meses con uno de los bonos que recibí por detectar una operación riesgosa antes de que el banco perdiera más de $500,000. Ellos la miraban como si nunca en su vida hubieran visto madera real. Mi madre se sirvió café sin preguntarme, como si todavía estuviéramos en la casa de mi infancia y no en mi departamento. Y entonces, sin preámbulos, mi padre abrió la carpeta. Tenían un problema con la hipoteca. Habían firmado un refinanciamiento hacía un par de años bajo una modalidad variable que ahora, con la subida de tasas, los estaba ahorcando. Las cuotas eran impagables, la deuda se había disparado, y si no lograban una renegociación urgente, podrían perder la casa. La casa familiar. La misma en la que crecimos. La misma que tanto presumieron. Lo escuché sin interrumpirlo. Mi madre no paraba de intercalar frases como tu padre no quería decir nada hasta tenerlo claro, tú sabes cómo están las cosas ahora, a veces uno no toma las mejores decisiones, pero lo importante es la familia. Yo no decía nada. Solo asentía y miraba los papeles. Tenían toda la documentación, el contrato original, los pagos atrasados, las cartas de advertencia del banco. Incluso un par de correos impresos con respuestas frías de asesores que les informaban que no podían hacer mucho más. Lo que necesitaban, en resumen, era que yo interviniera desde adentro. Que usara mi posición para mediar, proponer un nuevo plan de pagos, o incluso sugerir una condonación parcial de intereses. Lo decían de forma elegante, pero eso era lo que estaban pidiendo. Que me jugara el cuello por ellos. Que usara mi nombre, mi credibilidad, mi reputación para salvarlos del hoyo que ellos mismos habían cavado a fuerza de creerse eternamente inmunes a las consecuencias. Cuando terminaron de hablar, dejé los papeles sobre la mesa y me recosté hacia atrás. No había rabia en mi voz. No tenía ganas de gritar. Solo estaba cansado. Cansado de la hipocresía, del descaro, de la facilidad con la que esas personas que me habían humillado durante años ahora querían que me convirtiera en su salvador. Les dije, muy tranquilo, que entendía la situación, que sí, la casa era importante y que me dolía verlos en ese punto. Pero también les dije que lo único que tenía en este trabajo, en esta posición, era mi criterio. Que nadie me había regalado el cargo. Que no lo había conseguido por apellido ni por compadrazgos, sino a fuerza de tragar mierda mientras ellos me señalaban con el dedo y se reían en mi cara. Que cada crédito que había aprobado o negado lo hice con base en lo que veía en papel, no por emociones. Y que en su caso, no podía hacer una excepción. Mi madre me miró como si no me reconociera. Dijo, con la voz temblando, ¿nos vas a dejar sin casa? Y fue ahí cuando me permití responderle con algo que llevaba años atorado, cuando yo era el cajerito sin futuro, nadie me ofreció un sofá donde dormir. No me hablen ahora de hogar. Hablen de deuda. Y eso, mamá, se paga. Mi padre se levantó, con ese gesto de macho herido que siempre sacaba cuando no le salían las cosas como quería. Dijo que se me había subido el poder a la cabeza, que me estaba creyendo algo que no era. Yo solo le respondí que si prefería seguir la vía regular, podía hacer la solicitud en línea y esperar como todos los demás. Que yo ya había tomado mi decisión y que, si insistían, lo único que iban a lograr era que el sistema los vetara permanentemente. Se quedaron unos segundos callados. Después, mi madre tomó su cartera y los brownies sin tocar, y salieron sin decir adiós. Esa noche no dormí mucho. No porque me sintiera culpable,
sino porque entendí finalmente lo que significaba cortar el cordón con una familia que nunca me consideró parte real del tejido. Entendí que, para ellos, yo solo existía cuando servía para algo. Y que en el momento en que dejaba de ser útil, volvía a ser ese cajero de pacotilla al que le echaban en cara cada decisión, cada silencio, cada error. Pero esa vez no me quebré. Esa vez no retrocedí. Y mientras cerraba los documentos, sellaba el rechazo y mandaba el reporte al sistema, sentí que, por fin, había tomado el control completo de mi historia. Yo no les debía nada. Ni casa. Ni ayuda. Ni perdón. Actualización final. Había pasado poco más de un año desde aquella última conversación con mis padres en la que, entre papeles arrugados, miradas llenas de rencor y silencios más duros que cualquier grito, sellé frente a ellos la decisión más difícil y necesaria que había tomado hasta ese momento. No les di lo que vinieron a pedirme, pero tampoco les cerré la puerta de manera violenta. Solo dejé que la realidad hablara por sí sola, esa misma realidad que durante años me exigieron ignorar con tal de no incomodar al resto de la familia. La misma realidad que ellos mismos crearon a fuerza de prepotencia, decisiones irresponsables y un ego que nunca supieron alimentar con logros reales, sino con humillaciones ajenas. En ese año, mi vida cambió mucho más de lo que imaginaba. El banco me ofreció una nueva posición que ni siquiera sabía que existía dentro de la estructura, gerente regional de riesgos. Ya no solo veía solicitudes. Ahora era responsable de las políticas que definían qué solicitudes pasaban y cuáles no. En otras palabras, pasé de ejecutar reglas a escribirlas. Ya no era solo un engranaje más, ahora tenía voz en el diseño del motor. Y, para sorpresa de nadie, las primeras semanas en el cargo fueron como un desfile de errores familiares que el sistema me fue lanzando, uno por uno, como si la vida me estuviera diciendo te toca cobrar todo lo que te deben. El primero en aparecer fue Alan, otra vez, pero esta vez ya sin el disfraz de emprendedor prometedor. Ahora llegaba con la cara descubierta y la voz quebrada. Su empresa, que había cambiado de nombre para evitar responsabilidades fiscales, intentaba acceder a un crédito puente para pagar deudas anteriores con proveedores del condado. El contrato con el Estado había sido rescindido, y su liquidez era una broma. El sistema detectó el nombre de la empresa, pero yo fui quien confirmó que detrás seguía estando él. Ya no había necesidad de cita ni reunión presencial. El correo institucional me llegó con la solicitud. Revisé los números, marqué los riesgos y redacté una negación tan precisa que cualquier intento de reingresar el caso bajo otra figura quedaba vetado por tiempo indefinido. Adjunté el documento, firmé con mi nuevo cargo y cerré el expediente sin siquiera revisar si había alguna nota adicional. No la necesitaba. El caso estaba muerto desde el primer párrafo. El mismo día por la noche, vi en su Instagram un mensaje críptico que decía, la familia que no te apoya, es la peor enemiga. Lo ignoré con la misma indiferencia con la que él me ignoró cuando me pidió un Uber para irse de una fiesta mientras yo me quedaba lavando los platos. No habían pasado ni 48 horas cuando, en la bandeja de entrada, apareció otro nombre conocido, mi hermana. Esta vez no era para un préstamo personal, sino para reactivar la vieja consolidación de deuda que había sido rechazada. Pero esta vez venía con una cofirmante, mi madre. Y el motivo era proteger el patrimonio familiar frente a una potencial pérdida del hogar. Me bastó ver la palabra patrimonio para sentir el sabor ácido del cinismo. Decían querer proteger lo que durante años usaron para despreciarme. Y ahora, que se les resbalaba entre las manos, querían vestirlo de legado. La solicitud tenía errores evidentes, montos inflados, proyecciones de ingreso que no coincidían con los registros fiscales de ninguna de las dos, y lo peor, un intento descarado de ocultar la deuda real de la casa, como si eso fuera a desaparecer por arte de magia. Redacté la negación con la precisión necesaria para que el rechazo fuera automático incluso si algún otro analista intentaba intervenir. Añadí observaciones en el sistema, bloqueé el perfil y firmé como responsable de políticas de riesgo. Cuando terminé, me serví un café, me senté junto a la ventana de mi oficina y dejé que el silencio hiciera lo suyo. Ya no sentía furia. Solo una profunda certeza,
esa etapa de mi vida estaba cerrada con candado. Y yo tenía la llave. Solo yo decidía si volver a abrirla o no y no pensaba hacerlo. La tercera sorpresa llegó como un susurro, pero fue la más simbólica de todas. Era una solicitud urgente, con trámite prioritario, enviada directamente a Dirección Regional. La empresa de mi tío Ernesto había sido denunciada por irregularidades estructurales en una obra pública y necesitaban cubrir una penalización millonaria si querían seguir operando. El crédito solicitado superaba el $500,000 y estaba respaldado por activos que ya figuraban como comprometidos. En pocas palabras, estaban pidiendo dinero prestado usando como garantía cosas que no les pertenecían realmente. El sistema hizo saltar las alertas automáticamente, pero fue mi nombre el que cerró la puerta de forma definitiva. No solo rechacé la solicitud. Notifiqué al comité de supervisión y solicité una auditoría interna para verificar si existían vínculos cruzados entre esa empresa y otros solicitantes con historial irregular. No lo hice por venganza, sino porque era mi trabajo. Pero en el fondo, no voy a mentir, hubo algo profundamente liberador en ver cómo esa misma arrogancia que durante años me miró por encima del hombro ahora venía de rodillas a pedir oxígeno. Y no había. Ya no quedaba ni aire para ellos. La semana siguiente fue la prueba final de que el ciclo estaba completamente cerrado. El grupo familiar de WhatsApp, ese en el que yo había estado años sin participar salvo para responder con monosílabos cuando alguien cumplía años, se llenó de indirectas. Mi madre escribió que era triste ver cómo el éxito se les sube a algunos a la cabeza hasta hacerlos olvidar de dónde vienen. Mi hermana la siguió con un no todos los títulos garantizan humanidad. Y mi tía Gloria, como siempre, fue la más dramática, escribiendo que el dinero cambia a la gente, pero no el corazón, ese se revela con el poder. Leí cada palabra con la misma calma con la que se hojea una novela barata. No respondí nada. No valía la pena. Lo único que hice fue cerrar el chat, silenciarlo por un año, y agendarlo como un recordatorio más de por qué nunca debí mendigar respeto donde no lo iban a dar, no porque no pudiera, sino porque no les convenía. En esa familia, la lealtad siempre fue selectiva, condicional y oportunista. Y cuando uno ya no juega a su ritmo, pasa automáticamente a ser el enemigo. Hoy, mientras escribo esto desde la oficina más alta del edificio, con vista a las montañas que antes solo veía cuando iba en el bus a trabajar, me doy cuenta de que la verdadera venganza no fue negarles un crédito, ni rechazar sus intentos de salvar sus negocios o su casa. La verdadera venganza fue mantenerme firme, crecer sin arrastrarme, convertirme en alguien con peso sin usar el apellido de nadie, y mirarlos desde arriba, no por arrogancia, sino porque ellos mismos cavaron el hueco desde donde ahora me gritan. La ironía es que, cuando ellos creen que yo los destruí, lo único que hice fue no salvarlos de sí mismos. Y eso, créanme, les duele mucho más que cualquier insulto. Porque ahora saben que cuando tocan una puerta y esa puerta no se abre, no es por culpa del sistema, ni del banco, ni de la economía. Es porque, del otro lado, el que decide, soy yo. Y no me olvidé de nada.